Estamos nuevamente y ahora vamos a compartir la columna del licenciado Roberto Candelaresi. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien por acá. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, ¿Qué dices? todo tranquilo y bajo ¿Todo bien? control. Me alegro. Contanos, Roberto, sobre qué nos vas a ilustrar hoy. Bueno, esta semana me gusta, en vista de que el expresidente tuvo una charla bastante bien armada con uno de sus epígonos en materia periodística, el señor Morel Solá, digamos, una entrevista que no tuvo repreguntas, por supuesto, incluso trataron de nunca sacarlo de la zona de confort al expresidente, pero digamos, él se despachó con una serie de opiniones, pero también digo datos. Las opiniones, por supuesto, tiene todo el derecho de emitirlas según su propio criterio y valores, pero como mezcló con datos inexactos, no certeros para nada, me gustaría hacer, digamos, algunos comentarios. O sea, para traer un poquito de luz a veces a la opacidad del discurso que nos tiene acostumbrados. Y rectificar en todo caso un poco hacia la verdad. ¿Qué les parece el tema? ¿Nos largamos? Muy bien, adelante, Bien, adelante. bueno, gracias. Bueno, para empezar vamos a decir que una de las cosas que manifestó el señor Macri fue que estos eran confiscatorios en el país, en la Argentina, y por eso que su gestión, él trató de minimizarlo, de mitigar digamos, doloroso peso en la espalda de los que producen riqueza, ¿no es cierto? Bueno, vamos a poner las cosas en su justo término. No existen impuestos en Argentina. En Argentina, en realidad, la persona paga impuestos a las ganancias en nuestro país es el 35%. En el caso de las personas, como todos sabemos, pero en el caso de las empresas es el 30%. 30%. Bien, por ejemplo en Chile, que es un país que suelen, digamos, nuestros liberales tomarlo siempre como referencia, es del 40%, el mismo impuesto, la misma tasa. Alemania, Francia y Australia tienen el 45%, 45%, Israel el 50%, Austria, un país ejemplar, porque digamos, por su economía equilibrada, el 55%. Y bueno, finalmente tenemos, digamos, uno de los países ejemplos, los escandinavos, que sabemos que son en realidad que recaudan, pero también sirven, hay que decirlo también, el Estado es muy productivo, es muy eficiente y muy eficaz. Pero claro, recaudan el 56% de las ganancias. O sea, retienen mucho más de la mitad de lo que los individuos y las empresas ganan, digamos, tienen como ganancia, como rédito. Bueno, de por sí, entonces, con estos datos contundentes que son certeros y que cualquiera puede corroborar, digamos, ya estamos desmitificando la primera gran falacia del expresidente al decir que en la Argentina había que sacar impuestos porque estaban agobiados por los impuestos a las ganancias. Otros impuestos, digamos, tal vez merecerían una revisión que tiene que ver con el consumo, que pagamos todos, no los ricos precisamente, sino todos. Bueno, habló también de la gran desigualdad que se estaba produciendo en este momento, curiosamente. Bueno, digamos que cuando él asumió, o en el primer año en realidad de su mandato, la desigualdad, o sea, entre el primer y el último decil, o sea, la población sociológicamente se divide en 10, digamos, porcentualmente, en capas de a 10, de 10% naturalmente sobre 100. Entonces, de la primera a la última había una diferencia de 19 veces. Es importante. Estamos en Latinoamérica, no escapamos al contexto, digamos, de la dispersión de riquezas y demás, ¿no es cierto? Pero en Argentina era uno de los mejores, de cualquier modo. Bueno, 19 veces. Bueno, eso era junio del 2016. Y ya recordemos que esos 19
19 veces, digamos, mayor, superior, o sea, la riqueza de los que más tenían, ya había sido influenciada por su propia gestión. Porque recuerden que él arrancó, digamos, su gobierno, su gestión, con una devaluación importante. De modo que ya había hecho impacto. Pero tengamos también presente esto. 19 veces, digamos, como producto o subproducto de alguna gestión inicial. Sin embargo, él cuando dejó el gobierno, la diferencia se había ampliado a 23 veces. A 23 veces. Entonces, subió más del 20% en términos proporcionales esa diferencia, a favor de los que más tienen, por supuesto, ¿no? Entonces, digamos, él no tiene entidad moral para, digamos, hablar de, o criticar, mejor dicho, la actual distribución de la riqueza, que ya sabemos que el Estado está en concurso de todos los que menos tienen, justamente para sostener y para que esa diferencia no sea gigante. Bueno, otros datos. Él, filosóficamente, esto es una parte, él habló del crecimiento, digamos, para que podía, en definitiva, liquidar o menguar esta diferencia. Bueno, no es así, expresidente, porque, digamos, crecer sin distribuir es aumentar la desigualdad, precisamente. O sea, digamos, porque si no enunciamos así generalidades, cuando en realidad es peligroso porque confunde, ¿no es cierto? Depende cómo distribuyamos ese crecimiento y ese esfuerzo en todo caso. ¿Bien? Si no, al contrario, estamos agravando, como digo. Bueno, el 83% del capital de los ricos lo tienen afuera del país. Esto es un buen dato, ¿eh? 83% lo tienen fuera del país. ¿A quiénes llamamos los ricos? A los súper ricos, en realidad. Porque los súper ricos le llamamos así porque son el punto 2, el punto 0,2, o sea, el 2 por 10.000 de toda la población. 2 de cada 10.000 personas tienen mucho dinero. Tanto dinero que tienen el 10% de la riqueza total del país. Insisto, el punto 0,2 tiene el 10%. Bien, un fenómeno mundial, es cierto, pero bueno, estamos hablando de nuestro país. Y lo menciono porque él se opone directamente a esta contribución que se está debatiendo en el Parlamento, porque, bueno, no hay que desestimular la inversión, etc. Bueno, ya dijimos dos cosas que ya concluyen el tema. De esas personas, el 83% de su patrimonio lo tienen afuera del país. Tributándolo no importa, lo tienen fuera del país. Eso ya demuestra de que no se trata de seguir amasando fortunas para que inviertan al país, porque no lo hacen. Esto es taxativo, es determinante y objetivo. No lo hacen. Y en segundo término, bueno, ya vemos que, fíjense que tanto es la concentración de la gente que del famoso círculo rojo, podemos decir, que de estos súper ricos, solo 270 personas van a contribuir con el 50% de lo potencialmente, digamos, de la cifra potencial que se va a recaudar, que son 300.000 millones de pesos. O sea, 150.000 millones van a ser aportados por estas 270 personas. Yo creo que con este dato tenemos muy en claro, digamos, la desproporción, la desigualdad fenomenal que existe en el país, ¿no? Esto de proteger siempre, es el síndrome Vicentín, digamos, ¿no? Podríamos decir. Bueno, nivel de pobreza. Del 28,6 en el 2017, porque tenemos esos... a todo esto no lo mencioné, pero ustedes ya me conocen. Todo estos son datos del INDEC, de informes económicos del Ministerio de Economía y del INDEC. Es decir, acá no hay invención, o sea, no es un ensayo en todo caso esto. Bueno, decíamos, el nivel de pobreza, estamos hablando del 28,6 en el año 2017. En el año 2018, él ya había aumentado 8,1, que no es el porcentaje, son el total de la población, 8,1, ya lo había aumentado en el 2018. Y al 2019,
a hoy hay un 5.5% más, perdón, puntos sobre la totalidad. Es decir, fíjense cómo vino subiendo el nivel de pobreza, o sea, nunca retrocedió. Siempre en su gestión, él lo que hizo es consolidarlo y después acrecentarlo en una forma significativa. Pues si hablamos en porcentajes, estamos que ante el 35% de la población. ¿Bien? Bueno, el déficit. Habló que el presupuesto, no lo dejaba manejar el presupuesto. Bueno, pero no sé de qué país estaba hablando, porque todos sabemos que los presupuestos fueron absolutamente consensuados, incluso con alguna crítica de nuestra parte a veces, pero no tuvo problema en ser aprobado. Y más allá del presupuesto, la ejecución presupuestaria, que dejó mucho que desear, porque desfinanció muchísimos objetivos propuestos en el presupuesto y aprobados, o sea, desfinanciando al final, no ejecutando, se dice, y transfiriendo más dinero del apuntado originalmente, ¿no? Del aprobado. O sea, todos los años, sus 4 años fiscales fueron irregulares. Y ni hablar después del 2018 y el 2019, con, ustedes bien saben, con digamos, los créditos, los empréstitos tomados, que no figuran en el presupuesto, por lo menos en esa orden de magnitud, y tampoco fueron aprobados, digamos, sistemáticamente por el Congreso. Bien, vamos un poquito ya apurándonos. Los créditos que él habló, de todo lo que digo lo anuncio porque son puntos o tópicos que él tocó. Él habló de crédito, que nos faltaba crédito en el país. Él justamente, cuyas tasas llegaron en su gestión, o sea, con los presidentes de los bancos centrales que él nombró y que él aprobó y que él avaló, digamos esto, porque si no, fíjense que el discurso de Macri a veces es deslindar de responsabilidad en otros funcionarios de su gobierno, me hablaron, me dijeron, me asesoraron. Yo no fui. No, claro, yo no fui. Bueno, el síndrome, el Bart Simpson, llegó. el síndrome Bart Simpson. Exacto. Bueno, digamos entonces el 70% de las tasas. Los UVA, famosos, la única línea que sacó, un desastre. Un desastre porque aumentaron el índice de actualización hasta el 2019, y este gobierno lo frenó, porque si no sería mucho más, 225%. Averigüen ustedes cuánto fue el promedio de la suba salarial de su gobierno. 180%. Es decir, fíjense como los créditos, por eso quedan tanta gente en quebrante. Bueno, achicamiento de economía es evidente, porque, digamos, él estaba hablando de lo que cae hoy, este año, el PBI, cae en absolutamente todo el mundo, a causa de la pandemia. Pero en nuestro país, en todo caso, que no es mucho mayor al promedio mundial, es en realidad, digamos, contribuye a eso, a que dejó una economía bastante maltrecha. Entonces, ahora yo voy a demostrar, si ustedes me permiten... En 30 segundos. Bueno, tratemos de hacerlo. ¿Qué pasó? Digamos, ¿qué pasó en la economía Yo les voy a dar un dato, porque no los quiero abrumar tampoco ni a ustedes ni a la audiencia con datos, con números que están digamos, al alcance de cualquier ciudadano y demás, que quiera verificarlos, digamos. Digamos simplemente 2 cosas. La primera, que el PBI cayó casi el 7% en su... en realidad cayó el 7,5%, pero en el año 2016, si esto, como siempre tratamos de ser, digamos, lo ponderamos, y entonces su déficit, su caída en 4 años, significó un retroceso del 5,5% del PBI. O sea, él no solo no creció, como debería haber crecido, como mínimo vegetativamente, como se dice, ¿no? Acompañando el crecimiento de la población. No, decreció en una forma significativa. Bien, les voy a dar los datos por qué
que nadie puede discutir. Hay un estudio, digamos que hay más de uno, pero digamos, yo tomé un estudio del CEPA, que es un organismo muy serio, que hace un relevamiento acotado a la capital, acá, a provincia de Buenos Aires y la ciudad de Córdoba, digamos, de concursos y quiebras. O sea, porque es un indicador absolutamente, digamos, indisputable de la actividad económica. O sea, cuando las empresas aparecen, crecen, o todo lo contrario, desaparecen, decrecen o directamente cierran, ¿no es cierto?, como ha pasado. Bueno, todo esto son registros absolutamente oficiales. ¿Qué les puedo decir? No lo voy a abrumar con números. Solamente les voy a decir que la variación anual del 2019 a 2016-2019, el año 2019 significó equiparar a la cantidad de quiebras y concursos preventivos del año 2002. Recuerdan ustedes la crisis. O sea, bueno, esto es contundente. Los sectores más afectados fueron servicios en primer lugar, comercio, industria, construcción y sector primario. Tengo las cifras, no las voy a decir, pero digamos en ese orden de prelación. O sea, el sector afectado por los servicios, ¿no? Luego el comercio, etc. Conclusión, el resultado de este relevamiento, digamos, habla, ya digo, que fue comparable a la crisis, cuando en realidad no lo había. Estaban todos los, digamos, los indicadores económicos favorables incluso. Y algunas correcciones que podían haber sido necesarias no eran para disminuir el PBI y para dejar el tendal de empresas y demás. El contexto macroeconómico adverso, ¿qué ocurre? ¿Qué produce? Estos concursos producen un corte, mejor dicho, de la cadena de pagos, destruye puestos laborales. Todo esto repercute a su vez en los acreedores, por eso es toda una cadena. Es un efecto cascada, ¿no? Entonces después se degradan los activos de los acreedores, porque digamos se tornan incobrables o cobran la mitad, sus producciones caen en el valor, venden menos, etcétera, etcétera. Las quiebras también directamente implican una ruptura del contrato social, ¿no es cierto? Es mucho más difícil reconstruir cuando hay empresas que quiebran, incluso para los agentes económicos que quedan morosos, quedan, digamos, de alguna manera mal calificados a nivel crediticio, con lo cual les cuesta muchísimo, ¿no es cierto?, reciclarse económicamente. En fin. Y tú, bueno, perdóname, Roberto. 2019, entonces, sí, por favor. No, decía, como para ir cerrando, porque nos estamos recontrayendo y quiero un par de cositas ponerte en lo que estás diciendo. Cerrá, así hacemos un ping-pong. Bien. No, simplemente digamos, entonces, el periodo 2001-2002, ¿por qué digo que no solo la cantidad, sino que ahora podemos contabilizar por día hábil 11, perdón, hasta el 2019, 11,3 en realidad, porque bueno, da una fracción, empresas cerraban por día, en función de eso, quebranto, ¿no?, económico. No es que tomaban la decisión, liquidar y cierro. De esas hay muchos más, fueron muchos más. Por eso 25.000 pequeñas y medianas empresas cerraron el periodo Macri. Pero yo estoy hablando de las que realmente, digamos, quedaron en insolvencia económica. O sea, que es mucho peor, porque pierden los activos, pierden los créditos, pierden la producción, pierden los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Y en 2003, recuerden que por recomendación del Fondo Monetario Internacional, y se promulgó la famosa ley, ¿se acuerdan?, emergencia económica, claro, sí. Digamos, tuvo vigencia durante muchos años, porque tuvieron que aprobar estas modificaciones a la ley de quiebras de ese momento, porque incluso se habían afectado empresas grandes como el Correo Argentino, como Zurich, Gas, NEA y Alpargatas. O sea, empresas de esa magnitud. Bueno, ahora estamos viviendo otra situación, pero hasta diciembre del año pasado vivimos una situación, digo esto para tomar la dimensión de las cosas, de este señor que se larga a hablar ahora y formula críticas en materia de economía. Es insólito. Bueno, este fue nuestro aporte para, digamos, por lo menos
Otra referencia también, sí. Un poco de luz. Yo pensaba mientras vos hablabas, ¿no? Vos lo planteás desde un lugar, ustedes saben que yo tengo una mirada desde otro lugar, no diferente, sino desde otro lugar, ¿no? Y Sí, claro. lo poquito que chusmeteé por ahí, en un momento él hablaba en contra de la pandemia y así decía que la gente necesita tomar sol y hacer deportes para estar saludable. La verdad es que la gran mayoría de los argentinos lo que necesitamos es laburo y sueldos dignos, cosa que durante su gobierno no tuvimos y hoy estamos atravesando una pandemia espantosa, donde de esas 11 empresas diarias que cerraban, eran 11 empresas que dejaban un sinnúmero de trabajadores y trabajadoras en la calle, que no pudieron reinsertarse en el mercado laboral y que necesitan sí o sí de la mano del Estado a través de las herramientas como el IFE, por ejemplo, ¿no? Pero él hablaba muy suelto de cuerpo de esto de lo innecesario de la cuarentena, la importancia de tomar sol y hacer deportes, y a mí me hubiera gustado que en algún momento el periodista, perdón, ya sé que estoy diciendo una estupidez, pero me hubiera gustado que el periodista en algún momento le hubiera dicho, pero don Mauricio, don se le dice, ¿no? Pero don Mauricio, ¿usted no sabe que la gente para ir a laburar toma 2 o 3 colectivos, subte, tren, que es un foco de contagio increíble? Digo, como para poner una notita nada más ahí abajo. Sí, Sí, por cierto. subte 3 Metrocleta, ¿cómo era? Sí. Exactamente. Sí, yo quería hacer un comentario por esto que decías. Mira, Sí, por favor. no científico porque no tengo los datos exactos, pero es una aproximación bastante certera. Tomando año 2001, valores del 1 a 1, ¿te acordás? 2001 antes de la crisis, teníamos, claro. tomando un salario, 2001 a cambio de dólar, 1 a 1, y eso base 100, cuando en el 2015 ese mismo salario representaba en dólares, ¿sí? Digamos, base 100, ¿no? Base en 2001, Sí, está claro. había crecido... En términos constantes. En términos constantes, había crecido en dólares, al valor oficial, por supuesto, un 20%. Sí. O sea, la misma persona que ganaba un X salario en el 2001, en el 2015, en dólares, a valores constantes, tenía un 20% más. Sí. Hoy, o en realidad antes del cambio de gobierno, o sea, en el final de Mauricio Macri, ese mismo salario representa 60% menos en dólares. ¿Se entiende? Sí, claro. Bueno, porque muchas veces, claro, se habla en pesos y está bien, pero vos fíjate que se pierde con respecto a la inflación, pero muy poco se habla de lo que se ha perdido respecto al dólar. Estoy hablando del oficial, no hablemos de las operaciones que hay con el tema para forzar una devaluación. Realmente ha sido tremendo. Estamos peor que en el 2001 en términos de valor del dólar, digamos, de un salario a cambio del dólar. Pero cómo no, Osvaldo, mirá, un tema que justamente lo dejé afuera porque estamos tan... Pero ahora que lo mencionás, simplemente doy este dato, también que es muy importante, porque habló de las revaluaciones y demás, que es, además, lo que está pasando es un golpe del mercado. Quizá el viernes que viene vamos a tocar ese tema, si a ustedes les viene bien. Voy a explicar un poquito qué es lo que pasa con el dólar blue, pero digamos simplemente esto. Corridas cambiarias durante su gestión. Recuerden que inició, digamos, impulsando una devaluación en el 2016, sí. Ya de por sí. Pero en marzo, mayo y agosto del 2018 hubo una devaluación del 24%. Y en el 2019, marzo hasta agosto, el 15% más. De modo, esto es sin que las otras variables se modifiquen. Vale decir que se suman. Así que, refrendando lo que vos decías, durante su gobierno hubo una devaluación importantísima del 500%. Totalmente. Bueno, como me gusta dejarte entonces, tarea, te voy a pedir para la semana que viene
poder hablar un poquitito de esto, porque la verdad es que me parece muy interesante. Lamentablemente el tiempo no nos alcanza para poder expresar Sí, todo lo sin que duda. queremos, pero sí me parece que sería muy interesante poder Con todo gusto. charlar un poquitito de esto el viernes próximo, ¿te parece? Muy bien, tomada la Bueno, consigna. te Chao. mando un abrazo grande y que tengas un excelente fin de semana, Roberto. Lo mismo para ustedes, ¿eh? Chao, Roberto. Chao. Nos vemos.